En marzo de 1984, Airbus lanzó formalmente el programa A320. El avión que la empresa describió sería el primer avión de pasajeros comercial del mundo en usar mandos de vuelo fly-by-wire digitales de plena autoridad. Mandos en los que las entradas del piloto se convertirían en señales eléctricas, se enviarían a ordenadores y luego se traducirían en comandos a las superficies del avión, con los ordenadores teniendo autoridad en el límite de la envolvente de vuelo, para rechazar o modificar esos comandos si ejecutarlos empujara al avión más allá de sus límites estructurales o aerodinámicos certificados. El presupuesto de desarrollo era de aproximadamente 2.500 millones de dólares. Todavía no había ninguna aerolínea comprometida con el tipo. La respuesta del establecimiento aeronáutico fue cautelosa en el mejor de los casos y hostil en algunos sectores. Las asociaciones de pilotos plantearon preocupaciones sobre cómo la automatización reducía la autoridad de la tripulación. Varios organismos reguladores no estaban seguros de cómo aplicar los estándares de certificación escritos para mandos conectados mecánicamente a un sistema en el que la conexión física entre el piloto y la superficie de control ya no existía. Boeing, Douglas y Lockheed habían construido aviones con elementos de control de vuelo asistido por ordenador, pero ninguno se había comprometido con un sistema en el que los ordenadores tuvieran autoridad final sobre los límites estructurales del avión. Airbus había diseñado esa autoridad en el A320 desde el primer boceto. En un avión de control convencional, cada jet comercial, desde el Comet hasta el 747, la columna de control del piloto está conectada a las superficies de control del avión a través de una combinación de cables, varillas y servos hidráulicos. Cuando el piloto tira de la columna hacia atrás, un cable recorre el fuselaje hasta un actuador hidráulico en la cola, que mueve el elevador, que levanta el morro del avión. La conexión es mecánica. El avión hace lo que el piloto ordena. Si el piloto tira con suficiente fuerza y rapidez, el avión hará exactamente lo que el piloto ordena, incluso si lo que el piloto ordena los matará a ambos. Esto no es hipotético. Los fallos estructurales en vuelo, causados por sobrecargas inducidas por el piloto, llevar un avión a través de una carga que supera sus límites estructurales certificados, han matado a tripulaciones y pasajeros a lo largo de la historia de la aviación. Un piloto que encuentre turbulencia severa y tire instintivamente de los mandos puede imponer cargas que arranquen las alas de un avión que por lo demás sería apto para el vuelo. Un primer oficial que realice entradas agresivas de timón durante un encuentro con turbulencia de estela puede separar el estabilizador vertical del fuselaje. En un avión convencional no hay nada entre la intención de un piloto y la estructura del avión, excepto el propio conocimiento, la disciplina y la rapidez de juicio del piloto. El sistema convencional tenía una ventaja genuina: la sensación táctil. La conexión mecánica entre la columna de control y la superficie significaba que el piloto podía sentir, a través de la resistencia en los mandos, cuánto esfuerzo estaba realizando el avión. Las cargas aerodinámicas pesadas en las superficies se traducían en presión física de vuelta a través de la columna. Un piloto experimentado podía sentir cuándo el avión se acercaba a sus límites, sin referencia a ningún instrumento, a través de la resistencia en sus manos. El peso del sistema mecánico era considerable. En un 747, los cables, poleas, líneas hidráulicas y actuadores de los mandos de vuelo primarios añaden miles de libras al peso en vacío de la célula. Los cables eléctricos que transportan una señal no pesan casi nada en comparación. El sistema que Airbus desarrolló para el A320 reemplazó los recorridos mecánicos por 7 ordenadores de control de vuelo, 2 que gestionan los comandos del elevador y los alerones, 3 que gestionan los spoilers y los elevadores en modo de respaldo, y 2 que proporcionan aumento de vuelo. Estos ordenadores ejecutaban software diferente escrito por equipos independientes en distintos lenguajes de programación y usaban diferentes procesadores de hardware, específicamente para evitar que un solo error de software o hardware deshabilitara todo el sistema simultáneamente. Se comprobaban mutuamente los resultados de forma continua. Si un ordenador producía un resultado divergente, los demás podían identificarlo y aislarlo. El side stick del piloto
un pequeño mando lateral montado en la consola lateral, en lugar de la columna tradicional en el centro, enviaba a los ordenadores una declaración de intención en lugar de un comando mecánico. Cuando el piloto empujaba el sidestick hacia adelante, la señal que llegaba a los ordenadores era algo parecido a «quiero cabecear hacia abajo». No mueve el elevador hacia abajo esta cantidad específica. Los ordenadores traducían la intención en los movimientos específicos de superficie necesarios para lograr la tasa de cabeceo deseada, teniendo en cuenta simultáneamente la velocidad aerodinámica, la altitud, el peso del avión y las salidas de los sensores que monitorizaban la actitud del avión. El A320 podía pilotarse con precisión en cualquier condición, no porque los mandos estuvieran conectados a las superficies, sino porque los ordenadores eran buenos interpretando lo que quería el piloto e implementándolo con eficiencia. Lo que el sistema también hacía, y lo que lo hacía fundamentalmente diferente de todo lo anterior en la aviación comercial, era definir un conjunto de límites que los ordenadores no cruzarían independientemente de la entrada del piloto. Un piloto del A320 que tire completamente del sidestick hacia atrás no hará entrar en pérdida al avión. Los ordenadores monitorizan continuamente el ángulo de ataque del ala. A medida que el ángulo se acerca al umbral, en el que el ala perdería su sustentación, los ordenadores mantienen el avión en el ángulo de ataque máximo seguro, independientemente de cuánto se tire del sidestick. La demanda del piloto se acepta hasta el límite, y no más allá. Un piloto que ordene más de 67 grados de inclinación encontrará a los ordenadores trabajando contra la entrada. El avión no irá a 90 grados independientemente de la posición del sidestick. Un piloto que se lance en picado más allá de la velocidad máxima de operación encontrará que los ordenadores aplican entradas de cabeceo ascendente y resistencia antes de alcanzar el límite. Un piloto que intente imponer un factor de carga superior a 2,5 GE en configuración limpia encontrará la entrada rechazada antes de que la estructura se aproxime a su límite de diseño. Estas protecciones no son teóricamente interesantes. Son la categoría específica de accidente, fallo estructural inducido por el piloto, entrada en pérdida inadvertida a baja altitud, desviación de actitud grave, que las leyes de protección de la A320 fueron diseñadas para prevenir. Cada una aborda un tipo de evento que había matado a tripulaciones en aviones de control convencional y que la arquitectura del A320 hacía aerodinámicamente imposible en operación normal. Flecha a la derecha. Por cierto, si te interesan historias como esta, suscribirte lleva 2 segundos y hay mucho más por venir. El 26 de junio de 1988, el A320 llevaba 68 días en servicio comercial de pasajeros. Air France estaba realizando un vuelo de demostración en el espectáculo aéreo de Mulhouse-Hapsheim en Alsacia. El avión, matrícula F-G FKC, un A320 de Air France completamente nuevo, era pilotado por el capitán Michel Asselin, uno de los pilotos de Airbus más experimentados de Air France, y el primer oficial Pierre Mathieu. La maniobra prevista era un paso a baja altitud y baja velocidad sobre la pista a una altitud mínima anunciada de 100 pies, seguido de una maniobra de despegue abortado con plena potencia. El paso estaba específicamente diseñado para demostrar las características de manejo a baja velocidad del A320 y la visibilidad desde la cabina. El avión cruzó el umbral de la pista a aproximadamente 30 pies sobre el nivel del suelo, un tercio de la altitud mínima anunciada. Su velocidad estaba cerca del límite inferior de la envolvente protegida, cerca del ángulo de ataque en el que se activarían las leyes de protección. Cuando el avión alcanzó el extremo de la pista y los pilotos aplicaron plena potencia, los motores CF-M56 comenzaron a aumentar sus revoluciones desde su ajuste de baja potencia. El tiempo de aceleración de esos motores, el tiempo entre el comando de potencia y la entrega de plena potencia, era de entre 5 y 8 segundos. A 30 pies de altitud, a esa velocidad, entrando en un bosque al final de la pista, el avión no tenía 5 a 8 segundos. Los árboles golpearon el vientre del avión y el motor derecho. El avión cayó sobre el bosque. De las 136 personas a bordo,
3 murieron, todos pasajeros que no habían podido evacuar con suficiente rapidez antes de que se propagara el fuego. El avión quedó destruido. La investigación de la Oficina Francesa de Investigación y Análisis estableció la causa con precisión. El avión había volado por debajo de su altitud mínima anunciada. La aplicación de plena potencia había sido tardía. Los motores, funcionando correctamente, requerían un tiempo de aceleración que el margen de altitud no permitía. El sistema fly-by-wire había funcionado exactamente como estaba diseñado. La protección alfa se había activado y mantenido el avión en el ángulo de ataque máximo, evitando una entrada en pérdida. Lo que no podía realizar era la función de garantizar una altitud adecuada para una maniobra de despegue abortado, porque esa función nunca había formado parte de su diseño. El capitán Asselin disputó públicamente los resultados, alegando que los ordenadores no habían respondido correctamente a sus entradas de potencia y afirmando que los datos del registrador de vuelo podrían haber sido alterados. Los tribunales franceses examinaron esas afirmaciones y las rechazaron. Asselin fue condenado por homicidio involuntario. El accidente entró en la memoria pública como evidencia de que los ordenadores de la A320 habían fallado de alguna manera. Lo contrario era cierto. Los ordenadores habían hecho todo lo que estaban diseñados para hacer. Lo que el sistema de protección no podía evitar era una aproximación a un bosque a 30 pies de altitud, un resultado que no tenía nada que ver con la entrada en pérdida, el fallo estructural, ni ninguna de las categorías de accidente que abordaban las leyes de protección. Boeing voló su 777, el primer avión de fuselaje ancho con mandos digitales completos fly-by-wire, en junio de 1994. Su sistema difería del A320 en una forma específica que reflejaba la evaluación de Boeing sobre lo que aceptaría la comunidad aeronáutica. Las leyes de protección del 777 eran menos restrictivas. Un piloto del 777 puede con suficiente fuerza y persistencia empujar el avión fuera de su envolvente certificada. Los ordenadores proporcionan una resistencia fuerte y advertencias claras, pero no mantienen un límite absoluto. La posición de Boeing era que la autoridad final debe permanecer con el piloto en todas las circunstancias. La posición de Airbus, incorporada en cada avión posterior que construyó, el A330, A340, A350, A380, era la contraria. Que la protección de la envolvente debía ser genuinamente rígida, y que el peso de la evidencia apoyaba este enfoque porque la categoría de accidentes que la protección prevenía, el fallo estructural inadvertido, la entrada en pérdida a baja altitud, estaba matando a muchas más personas que la categoría de accidentes que teóricamente podría resultar de que un ordenador rechazara una instrucción correcta en una situación inusual. El historial de 30 años desde que el A320 entró en servicio ha sido revelador. La familia A320, que ha crecido para incluir el A319, el A321 y sus variantes de nuevos motores, ha entregado más de 8.000 aviones y acumulado una de las tasas de accidentes fatales más bajas en la historia de la aviación comercial. Los accidentes que han ocurrido han involucrado en los casos documentados factores que incluyen acción deliberada de un piloto, fallo de la tripulación en la gestión del estado del avión y confusión de modos durante las transiciones de automatización, ninguno de los cuales estaba entre las categorías que el sistema de protección fly-by-wire estaba diseñado para prevenir, y todos los cuales habrían sido igualmente posibles en un avión de control convencional. Bernard Ziegler, el hombre que más directamente dio forma a la arquitectura fly-by-wire de la A320, concedió una entrevista algunos años después de que el avión entrara en servicio, en la que describió las leyes de protección, no como restricciones a los pilotos, sino como una definición del espacio dentro del cual los pilotos eran completamente libres. El avión haría cualquier cosa que el piloto ordenara dentro de la envolvente de vuelo certificada. Simplemente no saldría de esa envolvente independientemente de lo que se ordenara. La analogía de Ziegler era la de un cirujano que opera con instrumentos de precisión que no cortarán más allá de un cierto punto, independientemente de cuánto presione el cirujano, no una limitación en la habilidad del cirujano,
sino una salvaguarda que le permite operar con confianza en el límite de lo posible, sin miedo a un error catastrófico. El establecimiento aeronáutico, que había sido escéptico del A320 en 1984, aceptó el principio de diseño en los años 90, y todos los grandes fabricantes de grandes aeronaves comerciales ahora incorporan sistemas fly-by-wire en sus nuevos diseños. La forma específica de esos sistemas, cuán rígidos son los límites, si el mando es reemplazado por un side stick, cuánta autoridad tienen los ordenadores en situaciones extremas, sigue siendo un tema de debate de ingeniería legítimo. Lo que no está sujeto a debate es que el A320 demostró que el concepto era viable, comercialmente exitoso y, según la evidencia disponible, más seguro que la alternativa de vinculación mecánica que reemplazó. El avión que la industria dudó en 1984 y que la prensa condenó en 1988, casi con toda certeza, transportará a más pasajeros en 2040 que cualquier otro tipo de avión en la historia. Si esta historia valió tu tiempo, dale like, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios.